Y bueno, queridos amigos, estamos aquí nuevamente en el sector de los especialistas. Y para hoy tenemos como invitado al doctor Sergio Morillas, que en alguna vez ya nos acompañó en temas de pie y tobillo, porque tiene la especialidad en esta rama. Pero un pequeño detalle, él también tiene una especialidad en lo que se llama osteoporosis. Y qué mejor hoy, hablando de osteoporosis, sobre todo en la parte de deportes y mujeres, hablar de este tema que es muy común, que no solamente sucede en las mujeres, pero también en los hombres, pero preferentemente en las mujeres. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí prestos para aclarar algunas dudas, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos comenzando con las preguntas y lo primero que tenemos que, muchas veces escuchamos osteoporosis, osteopenia, ¿cuáles son las diferencias de estos dos problemas de salud? Bueno, básicamente es la diferencia, las dos van a conducir a lo mismo, pero la diferencia es que una es, digamos, más grave y la otra menos, para que puedan entenderme, pero esto nosotros lo catalogamos después de un estudio que realizamos, que es la densitometría. Esta es básicamente la que nos va a dar la graduación para saber cuál es el grado del paciente. Si el paciente está normal, si está en una osteopenia o en una osteoporosis, pero básicamente es como el mismo camino, el mismo trayecto. ¿Cuál es peor? La osteoporosis. Y la osteopenia más o menos es un poco más leve. Más leve, vamos a decir que es algo más leve. Muy bien. ¿Cómo podemos medir esta alteración, Sergio? Como mencioné, el estudio básico clave para determinar o hacer el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría. No existe otro estudio que nos pueda demostrar esta desmineralización de lo que es el tejido óseo. Entonces, a veces podemos inferir por radiografías que el hueso está un poco descalcificado, pero el estudio, la llave o la clave es la densitometría. Entonces, esto quiere decir, Sergio, que en algunas ocasiones la gente lee en el informe radiológico osteopenia, osteoporosis, es decir, es mejor no tomar en cuenta este diagnóstico dentro de lo que están escribiéndonos. Exactamente, no es muy bueno a veces tomarlo como está a puño y letra tal el informe, porque es solo que están infiriendo cierta descalcificación. El estudio clave es la densitometría. Perfecto. Y de una pregunta extra que no estaba en el programa, pero creo que es necesario saber. Hay dos tipos de densitómetro. Uno que es como un ultrasonido en el calcáneo y otro que es una máquina más grande que es en la que te meten. ¿Cuál de estos dos recomendarías tú? El mejor es el que es la máquina. El otro es solo como una prueba para cernir en poblaciones muy grandes para hacer estudios. Esto que es la ultrasonografía en calcáneo. Entonces él no nos va a dar un dato muy fidedigno. Es solo para ver si este paciente va o no va. Para, como dije, en poblaciones muy grandes hacer un primer triaje y de ahí encaminar al paciente que requiere a la densitometría como tal. Perfecto. Bueno, Sergio, pero me imagino que este no es el único examen. Probablemente hay otros exámenes más, exámenes de sangre, no sé. Dinos qué es más. Hay exámenes que va a ser necesario complementar. Varía mucho de paciente a paciente. Eso depende mucho de la anamnesis, de la historia clínica que se va a tener con el paciente para solicitar ciertos exámenes de sangre para saber niveles de calcio, vitamina D, sobre todo. Un hemograma siempre es básico, pero generalmente va por ahí, la densitometría, y a veces es necesario pedir estos exámenes de laboratorio. ¿Nos puedes diferenciar, nos puedes especificar la mayoría de ellos, por favor? Como mencioné, lo más básico, como dije, es que sea acompañado de exámenes de sangre que nos marquen el nivel de calcio en sangre, el nivel de vitamina D en sangre, y un hemograma siempre es bueno tenerlo acompañado para ver si aparece algo más que nos puede encaminar a cuál es el origen del problema. Porque en la osteoporosis hay que ser como un investigador y empezar a buscar cuál es la causa. A veces muchos pacientes piensan que la solución es tomar calcio de la farmacia, calcio, y no es tanto así, ¿no? Perfecto. Sergio, en el deporte a veces hay cierto tipo de riesgos, especialmente en algunos deportes de contacto, que ahora ya no es exclusivo de los varones, también las mujeres lo practican. ¿Cuáles son los riesgos de los deportistas, de las deportistas con osteoporosis? Sería muy raro ver un deportista con osteoporosis, porque la osteoporosis también hay que entenderla. Además que es una desmineralización del tejido óseo, es como una flaqueza que se va a tener. Hay que entender que el tejido óseo igual es como un músculo.
Si uno está en constante entrenamiento, además que los músculos, el hueso igual se está fortificando. Entonces es muy difícil pensar en una osteoporosis en un deportista. Ahora, de que puede haber casos por alguna patología que tendríamos que investigar, sí. Y lo peor o lo que puede acontecer con la osteoporosis son fracturas por fragilidad. Que Perfecto. esto es como que tienes un golpe de mínima intensidad o una caída de tu propia altura y tienes algún tipo de fractura. Excelente punto. Entonces, estamos hablando de que es un deportista o una deportista que hace ejercicio constantemente, su riesgo de osteoporosis es prácticamente nulo. Eso ya es una buena noticia y en todo caso tendremos que buscar otras enfermedades que le estén produciendo la osteoporosis o un paciente que recién está comenzando a hacer ejercicio y ya tiene instalada la osteoporosis, ¿no es cierto? Exactamente, en pacientes vamos a tener algo bien marcado, mujeres que están entrando a la menopausia, que más o menos también se marca un periodo de 55 años, 50 años, y en los varones a partir de los 60 podemos tener la sospecha clínica de que hay osteoporosis, pero hay que investigar. Perfecto. Bueno, pero hay pacientes, varones y mujeres, especialmente mujeres, por el tema de la menopausia, que hacen osteoporosis antes y no han hecho ejercicio o por algunas cosas empiezan a hacer ejercicio a los 50, 60 años y dicen, bueno, ahora sí empiezo y ya está instalada la osteoporosis. ¿Cómo la podemos tratar? La osteoporosis tiene 4 pilares. Perfecto. Entonces, en el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que actuar sobre los 4 pilares. Uno es la alimentación básica, sobre todo el consumo de lácteos, para ayudar a los niveles de calcio que necesitamos, o el requerimiento básico. Después está el ejercicio, como mencionamos. ¿Por qué? Porque el hueso al recibir impacto va a mejorar su calidad. Luego está como tercer pilar el tratamiento medicamentoso, que eso va en algunos pacientes y no en algunos pacientes. Eso hay que catalogarlo. Y en pacientes más añosos podemos decir que como cuarto pilar está evitar las caídas. Perfecto. Entremos un poco en detalle, Sergio. ¿Cómo nos puede ayudar el deporte? Ya nos has mencionado, pero específicamente explícanos fisiológicamente cómo funciona evitando o ayudando a la osteoporosis. Bueno, en el deporte, en cualquier tipo de deporte sobre todo, al estar en estímulo, ya sea carga, los huesos también tienen cierta flexibilidad, entonces al ser sometidos a este estrés, evitan que se reabsorba mucho calcio y mantienen su población de células que mantienen firme este hueso para evitar lo que son las fracturas por fragilidad. Es por eso que el deporte, cualquier estímulo es bueno para el sistema óseo, ¿no? Perfecto. Sergio, ¿cuáles son los ejercicios más recomendables para hacer deporte y prevenir la osteoporosis? O ya estoy con osteoporosis y el médico me dice, bueno, mejor es hacer actividad deportiva. ¿Cuáles son los ejercicios más recomendables? Bueno, como mencioné, no hay un ejercicio como tal específico, pero vamos a hablar de una persona mayor que dice voy a empezar a hacer algún tipo de actividad, entonces en ella tal vez se recomienda algún tipo de caminata. Al realizar la caminata ya está empezando a estimular. Entonces, pero siempre hay que ver las condiciones del paciente, porque puede ser un paciente que ya esté con bastón y quiera realizar algún tipo de actividad física, entonces tal vez podemos recomendar lo que sería la natación, para evitar que pueda tener lo que mencioné el cuarto pilar, posibles caídas. Perfecto. Digamos que tengamos un paciente o una paciente que no hizo ejercicio nunca, pero el médico le recomienda hacer alguna actividad. ¿Con qué frecuencia crees que debe comenzar? ¿Cómo debería empezar? Si es un paciente que nunca realizó actividad física, podemos normar que en una semana puede realizar entre 2 a 3 sesiones de la actividad física que va a realizar. Entonces, básicamente sería más o menos el promedio, entre 2 a 3, dependiendo mucho de la accesibilidad al deporte que va a practicar y también del tiempo que él va a disponer, ¿no? Perfecto. Y ahora hagamos otro ejercicio. Tenemos una paciente que tiene 30 años, todavía tiene su ciclo
mensual, está con una actividad y bueno, el médico le dice, mira, es lo mejor para prevenir osteoporosis es hacer ejercicio. Pero dice, pero yo nunca he hecho ejercicio. ¿Qué es lo que debe, cuál es el mejor ejercicio recomendable para una persona de esta edad más o menos y con qué frecuencia más o menos debería empezar? La frecuencia sería la misma porque hay que acondicionar además el cuerpo, ¿no? Y posteriormente se puede ir incrementando esto de la frecuencia. Y un ejercicio específico como tal tampoco va mucho del gusto del paciente, ¿no? Que a mí me gusta, no sé, al aire libre tal vez intentar trote, que a mí me gusta en campo cerrado, gimnasio. Zumba. Exacto. Y demás. Ahora está muy de moda la zumba o ese tipo de ejercicios así en grupo, yoga, pilates. Entonces, cualquier actividad física va a favorecer al paciente. Perfecto. Y hablando un poco de la alimentación. En la alimentación nos dices los alimentos lácteos, pero especificarnos un poquito más. Sabemos también que en algún momento la leche no te hace mucho bien. ¿Hay algún tipo de leche específica que tenemos que tomar? Y si hay algún otro alimento que no sean los lácteos que nos ayudan en este tipo de problemas. Bueno, como básicamente son los lácteos, vamos a empezar por ahí. Más o menos el promedio, dependiendo mucho de la empresa y demás marca de leche, pero una leche que encontramos en el supermercado o en la tienda de barrio, más o menos entre 3 a 4 vasos sería lo recomendario, el consumo diario, ¿no? Para un paciente. Deslactosada tal vez mejor. Deslactosada, y hay que ver los valores porque varía de empresa a empresa y ahí hay que ver el requerimiento, pero va a ser de hecho más, entonces tampoco mucho más, subirá unos 5 o 6 vasos diarios más o menos. Perfecto. Después yogur, quesos. Y yogur tiene un poco más de calcio, entonces en vez de 3 a 4 vasos, a veces disminuye a 2, 3. Por eso hay que ir jugando, depende mucho de la marca. Eso en la consulta generalmente se les enseña a los pacientes para que ellos sepan cuánto es el requerimiento diario y cuánto de esto consumo, o este día esto, el otro día el siguiente y cosas así. ¿Otros alimentos que no sean lácteos? Los cereales, por ejemplo, tenemos mucho esto, que es el sésamo, que igual hay que ver el peso de este grano y en base a eso decirle al paciente, bueno, tú vas a consumir tal cantidad, tú tanto, y va por ahí, o sea, se va jugando. No es que hay pacientes que no tienen tolerancia a la lactosa y mencionan, no, yo no quiero, yo no puedo, entonces hay otras opciones. Y en casos más extremos, como dije, ahí sí se da mano de lo que es la medicación, pero solo en esos casos, ¿no? Perfectamente. Sergio, para finalizar, las recomendaciones para aquellas mujeres que ya hacen deporte y quieren prevenir o quieren tener una vida posterior con menos riesgo de osteoporosis, y para aquellas personas que ya están con osteoporosis, las recomendaciones finales. Como mencioné, los 4 pilares. Primero, buen aporte de calcio diario. Y me olvidaba también la exposición al sol, ¿no? Que nos va a favorecer con la vitamina D para la mejor absorción. Después de esto, la actividad física, como mencioné, depende mucho de paciente a paciente, pero es también del gusto del paciente. ¿Qué deporte? No hay uno específico, es lo que él quiera realizar, ya es bueno. Básicamente eso. Y una recomendación, yo vi mucho que hay, por ejemplo, campaña para los postulantes al colegio militar, densitometría para todos. No tiene sentido, son pacientes jóvenes, no tienen los antecedentes que mencioné, entonces no habría por qué realizar este estudio en estos pacientes. O encuentras en la calle, gran campaña de densitometría para mujeres desde los 18 años, tampoco tiene sentido. Entonces no se trata de hacer, porque a veces el examen te da resultados que no son los adecuados por mala técnica, mala posición del paciente, cosas así, y estás tratando cosas sin sentido. Perfecto. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y siempre aquí, ¿no?, para ayudar y esclarecer algunos temas. Bueno, como han escuchado, las recomendaciones finales de Sergio es buena dieta, haz ejercicio, no importa la edad que tengas. Puedes comenzar con unas marchas. Yo tengo pacientes que empiezan
con cierto tipo de dietas o empiezan a hacer caminatas y después se enganchan en deporte y se están haciendo triatlón. No importa cualquiera sea el ejercicio, al aire libre, en lugares cerrados, como sea. Exposición al sol, que es muy importante para que la vitamina D que consumimos se transforme en una vitamina D que nos ayude a meter el calcio del intestino al hueso, muy importante. Y finalmente, buena alimentación y en casos necesarios, pues acuda al médico para saber si usted necesita algún tipo de medicamento para tratar este tema. Y no se olvide, a partir de cierta edad, más o menos, no tengo la edad exacta, pero acuda al médico a hacerse una densitometría ósea de control para ver en qué estado está. Bueno, con esas recomendaciones nos vamos ahora a un sector más que viene ahora, psicología deportiva en Clínica de Campeones.